buenas noches, estimado auditorio. Nuevamente nuestro programa de Tu Espacio, que se transmite todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Agradecemos el que nos sintonicen para saber un poquito más acerca del negocio de las bienes raíces, de todo lo relacionado a la inmobiliaria, a la construcción. Y bueno, pues esta ocasión tenemos como invitada a la arquitecta Ana Elena Gallaranda. ¿Sí? Ana Elena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Está nuestro conductor Federico Sobrino. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Ana Elena, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Federico. Y bueno, este día vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se llama ciudades incluyentes y accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores. Es especialista Ana Elena, es especialista en este tema. Y bueno, Ana Elena, pues empezamos nuestra entrevista preguntándote qué significa una ciudad incluyente. Una ciudad incluyente. Tener una ciudad incluyente quiere decir que pensamos en todas las personas que las habitamos. Y las personas que habitamos a la ciudad no siempre podemos caminar o podemos ver o podemos escuchar bien. Entonces, tener una ciudad incluyente implica en sensibilizarnos en que hay muchos tipos de habitantes y que esta ciudad debe de cubrir todas las necesidades para que cada uno de esos habitantes pueda gozarla, pueda disfrutarla, pueda transitarla libremente. Ok. Ahora, ¿esas ciudades son en la Ciudad de México? ¿O No. podrían ser en la Ciudad de México? Podrían ser en la Ciudad de México, más bien, ¿no? Más bien, sí, claro. Pues al ser la metrópoli, Debería. lo ideal es que la Ciudad de México fuera una ciudad accesible. Y entonces, y yo sé que se están haciendo, que hay varios programas en el gobierno que están tratando de llevarla hacia la accesibilidad. Sin embargo, la accesibilidad es bastante compleja. No nada más es en tener transporte accesible, que el hecho de que puedas recibir una silla de ruedas dentro del microbús sin tener ningún problema. O del teleférico. O del teleférico, que ahora ya es un sabemos transporte que ya público. también Y súbete tenemos. corriendo, ¿no? Porque Sí, creo que no para, ¿no? Creo que sigue, ¿no? Bueno, pero hay un cierto punto, a lo mejor el teleférico es incluso más fácil, ¿eh? Sí, yo creo que Es incluso más fácil. Lo que tenemos que cuidar son las rampas de acceso a estas estaciones del teleférico. ¿Y a dónde lo tomas? Las pendientes, o sea, es tan importante el porcentaje de pendientes para que no estés subiendo una silla de ruedas con muchísimo esfuerzo. Tienes que ir muy bien, o bajar con demasiada facilidad, eso también es peligroso. Tener espacios libres de obstáculos para que alguna persona con discapacidad visual pues no se esté tropezando, tener señalizaciones amplias para aquellos que no pueden escuchar. Entonces implica todo eso, pero a mí algo que me mueve muchísimo es la preparación de nosotros ciudadanos. Nosotros los ciudadanos somos los que, bueno, además de pedir que el gobierno nos ayude para tener calles, banquetas accesibles, parques accesibles, nosotros ciudadanos somos quienes educamos a nuestros hijos en nuestras casas. Somos quienes vamos a ser ciudadanos sensibles, prestadores de servicios sensibles en un futuro. Entonces, la accesibilidad y la inclusión social empieza desde nosotros. Educando a toda esa sociedad infantil ahora. Así es. Para que crezcan siendo adultos completamente responsabilizados y sensibilizados ante esta situación. Así es. Ahora, una pregunta. No tiene muchos años que aquí en la ciudad, digo, no sé si en algunos otros estados, pero al menos aquí en la ciudad, se empezaron a hacer las famosas rampas, ¿no? Así es. O sea, ¿qué será? ¿5 años? ¿7 años? Tal ¿Tendrá vez eso? 10. 10 años Ujú. tendrá eso, donde apenas empezamos a tener cultura en eso, ¿sí? Donde también empezamos con algunos coches que dan el servicio a minusválidos, ¿sí? Donde, bueno, los camiones, no sé si existen realmente camiones que den el servicio. Se supone que hay autobuses que tienen el servicio. Sin embargo, yo hace tiempo los vi, digamos, de inicio, cuando inauguraron el servicio, y ahora ya no los he vuelto a ver.
Digo, no, Ah, no pero porque sí los los necesiten. viste, Sí, yo no los sí he los llegué a ver. visto. Yo los llegué a ver. Eran unos camiones incluso que se hacían hacia abajo y que tenían una pequeña rampa. Y subían. Exactamente, tal cual. Sí, sí, sí. Sí los llegué a ver, pero hace Sí. muchos meses, por no decir años, que los dejé de ver. Sí, yo también alguna vez y los oí, ¿no? Que ya había y que existía esto, pero de ahí en fuera no he vuelto a saber nada de eso. Así es, así es. Yo creo que es un tema porque además les voy a platicar algo que me acaba de pasar. Tuve la oportunidad de estar el fin de semana en Puebla. Y bueno, yo, desconocedor de estos temas, me llamaba mucho la atención que en las calles del centro de la ciudad de Puebla había, digamos, un carril en donde había dos surcos. Y pues yo decía, bueno, seguramente acabaron mal la banqueta, después de mi desconocimiento. Y precisamente alguno de mis amigos me dijo, este es el carril, digamos, para los ciegos. Yo lo comento porque me llamó mucho la atención en Puebla, el fin de semana, tal cual. En el centro. En el centro de la ciudad de Puebla, en todas las, yo diría todas las banquetas del centro tienen esta particularidad, esta señalización. Ajá. Pero sí es algo que definitivamente falta y se dice, en Europa se supone que es un tema de diario, es un tema en donde se supone que la gente con discapacidad y adultos mayores tienen un cierto grado de autonomía para poder salir y para poder hacer su vida social. No sé si quieras tocar el tema, no sé, incluso por ahí creo que nos traes algunos datos de ciudades incluyentes. Así es. Adelante. Por ejemplo, la Unión Europea califica sus ciudades incluyentes, a las ciudades más incluyentes de la Unión Europea, año con año, cosa que debería de suceder en América Latina también. Claro. Sabemos que Colombia es un país bastante avanzado en cuanto a desarrollo urbano sustentable. Entonces ahí sí se está implementando y demás, pero debemos de correrlo de los demás países. Incluso platicaba con Federico, en Estados Unidos realmente no hay accesibilidad, o sea, sí existe, pero también tiene muchas fallas. Y sí está la intención, pero también tiene muchas fallas. Y la sociedad tampoco está preparada para respetar a estas personas con alguna discapacidad. Inconscientemente, no es que no queramos respetarlos, es que no tenemos esa cultura del respeto. No tenemos esa cultura de verlos como iguales, porque somos iguales. Simplemente ellos tienen una capacidad diferente a la nuestra. Entonces, pues hablando de esto, que en Europa pues las ciudades más accesibles son las ciudades nórdicas, ¿no? En Suecia está la ciudad más accesible, Gotemburgo. Después bajamos hacia Berlín, que Berlín es una ciudad relativamente nueva. Sí, claro. Porque a raíz de la caída del muro fue que se hizo toda esta regeneración urbana y social de Berlín. Entonces presenta muchísimos beneficios para las personas con algún tipo de discapacidad. Y ahí también la cultura de la gente está más hecha a ese trato responsable y respetuoso hacia ellos. Y en España también tenemos en Ávila. En fin, esas son las tres ciudades que han sido calificadas estos últimos años y que cuentan con ese tipo de accesibilidad. Salzburgo también. En Salzburgo puedes llegar a la oficina de información turística y te dan un plano de cuáles son los sitios más accesibles. Universalmente. Entonces ya llega la persona y dice, bueno, pues nos conviene este museo, este parque, este lugar, porque ahí tenemos toda la accesibilidad. Entonces, pues en México yo creo que se puede implementar de alguna forma, y más, sobre todo en Ciudad de México, en donde hay tanto impulso para hacerla una ciudad verdaderamente inclusiva, pues claro que podría suceder. Que ahora, perdón, deja que te interrumpa tantito, pero mira, por ejemplo, uno de los estados que siempre inician con este tipo de novedades, con algún servicio o algo, es Puebla y Jalisco, casualmente. No sé por qué, pues cuando tú quieres lanzar algo, te vas a estos estados y lo haces. Si funciona ahí, funciona en toda la República Mexicana.
Y cuando quieres lanzar a alguien te vas a otro tipo, vas a otro estado. Sí, exacto, pero no los mencionamos. Pero fíjate, qué chistoso, ¿no? Y ahorita me llama la atención el comentario que me estás dando de que en Puebla, y así, si tú te vas a Jalisco, principalmente en la ciudad de Guadalajara, y en Puebla, aquí en Puebla, en la ciudad, esos son los lugares donde siempre se implementan ese tipo de cosas, de servicios. Y si funcionan ahí, funcionan en toda la República Mexicana. Está comprobado. Todo ahí es donde primero sale. Sí, ¿por qué? Yo no sé si es el tipo de gente, no lo sé. Son más abiertos, tal vez. Son más abiertos o con mayor exposición, o los más exigentes, ¿no? También. Puede ser que sean demasiado exigentes y si funciona ahí, pues ya funciona en todas partes, ¿no? Así es. Entonces, este dato que estás dando es muy interesante, porque entonces sí, próximamente estaremos a lo mejor viendo aquí en la Ciudad de México algo similar. Así es. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se empiece a dar esto. Pero bueno, Ana Elena, a ver, tu especialidad es ahorita enfocada hacia qué? Hospitales, ¿hacia qué estás enfocada? Mira, yo soy un despacho de arquitectura y diseño urbano. Y durante muchos años trabajé en hospitales, en toda esta parte del funcionamiento interior de los hospitales, en la psicología ambiental, en todo esto que va aplicado para que la gente se sienta mejor dentro de un espacio de sanación. Entonces, eso me ayudó muchísimo a sensibilizarme. Sin embargo, ahora, bueno, también desde hace unos años empecé con el desarrollo sustentable, con la regeneración urbana y social de las ciudades, porque toda regeneración urbana, como lo estamos hablando, tiene que llevar una regeneración social de la mano, si no, no funciona. La sustentabilidad es tanto ambiental, social como económica, ¿no? Y pues todo va acompañado de la educación. Entonces me di cuenta que para llegar y hacer una ciudad mejor o un lugar mejor, pues siempre tenemos que tener esa parte de la inclusión social muy de la mano. Entonces, pues de ahí viene mi experiencia en estos asuntos de accesibilidad, en mi trabajo con hospitales y a la vez en mi trabajo por el diseño urbano. Interesante. Sí, así es. Hacer vivienda accesible es otro punto muy importante, porque si hacemos vivienda en donde tenemos en nuestras casas viviendo al abuelo, a la abuela, o algún pariente que tenga algún tipo de discapacidad, pues ellos tienen que poder hacer su vida libre de obstáculos adentro. Tienen que poder ir a lavar su ropa sin que les esté estorbando el espacio, ¿no? O ir a su cama o ir a la sala de televisión sin que les estorbe otro tipo de mobiliario. Y para eso necesitamos circulaciones adecuadas. Sí, pero imagínate ahora con los departamentitos chiquitos que se hacen, tú dime si una gente con una silla de ruedas se puede transportar. En 50 metros cuadrados el radio de giro es prácticamente imposible. Yo ya lo analicé y se requieren de 60 metros cuadrados. Mínimo. Mínimo. Exacto. O sea, eso son medidas mínimas. Sí, porque digo, hasta supongo que las puertas hay que ser un poco más amplias, ¿no? Ya no medidas estándar, ¿no? Claros libres de 90 centímetros. Plantas bajas, ¿no? Que sean en plantas bajas, porque si no... Así es. Ana Elena, aclárame algo, porque digo, es un tema que yo he tratado de investigar un poco, bueno, mucho. Entiendo que existen medidas antropométricas que se deben utilizar en las construcciones, pero que definitivamente, o bueno, digamos, eso es lo que me gustaría que me aclararas, al día de hoy se respetan y se utilizan, y en caso de que no se respeten, ¿existe alguna sanción? Se supone que existe esa sanción. Sí, para eso es que se supervisan las obras por parte del gobierno para que cumplas con las medidas reglamentarias. Y la mayoría de las veces se cumplen. La mayoría de las veces. Pues bueno. No siempre. No siempre. De manos de profesionales responsables, sí. Exacto. Sí se cumplen. Estas pequeñas casas que todo el mundo conocemos, ¿las cumplen?
Bueno, las pequeñas estas casas Los grandes conjuntos de pequeñas casas. Los grandes conjuntos de pequeñas casas sí cumplen con esas medidas en cuanto a las dimensiones de las puertas, Ajá. pero no cumplen con esas medidas dentro de sus baños o para que verdaderamente Es que en un baño de esos departamentitos no entras. Bueno, apenas entra uno sin una silla de ruedas o sin una muleta. Hay una gran ventaja en esos baños, ¿eh? Puedes hacer 3 cosas al mismo tiempo. Digo, el lavabo está junto al WC y la regadera, entonces, bueno, puedes ahorrar el tiempo. Digamos que necesita. Exactamente. Pero sí, realmente, o sea, y te voy a decir, digo, es tan importante el tema que, por ejemplo, hoy el Infonavit tiene este programa para los discapacitados que se llama Hogar a tu Medida, en donde da una cantidad que además es importante que se sepa, que a lo mejor no lo habíamos comentado antes, da una cantidad, digamos, un sobrecrédito al derechohabiente que tiene un familiar con algún problema de discapacidad, precisamente para adaptar su casa a la discapacidad del pariente o del propio derechohabiente. Entonces, estamos avanzando en eso, pero yo creo que nos falta mucho. Pero ¿cómo la adaptas con las medidas mínimas? O sea, si puedes tener el presupuesto para adaptar tu casa para ese pariente o ese familiar que lo necesita, pero si 50 metros cuadrados humanamente es imposible circular sin obstáculos con una silla de ruedas, pues aunque te den el presupuesto, ¿cómo lo vas a hacer? Así es. Ana Elena, te voy a interrumpir. Sí. Vamos a un corte y regresamos. ¿Les parece? Señor doctor, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estimado auditorio, nuevamente nos incorporamos a nuestra transmisión y bueno, pues le damos la bienvenida a Saúl Galarza, nuestro compañero que por cuestiones de tráfico llegó un poquito tarde. Saúl, buenas noches. Amigos del auditorio, muy buenas noches. Héctor, ¿cómo están? A todos, Federico. Bueno, y además con invitada de lujo, tuvimos la oportunidad de conocerla allá en Cancún y bueno, los temas que tiene, y además estuve al tanto desde que entráramos con ustedes en este momento. Bueno, creo que hay mucho de qué hablar con el tema que ella trae. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues pues empezamos, Saúl, traes por ahí un tema muy importante, unos datos muy importantes que me gustaría que los mencionaras al auditorio. Y bueno, pues de ahí partamos este tema. Así es. Bueno, aquí hay que recordar de mucho de lo que estaba platicándonos Ana Elena, el tema de la vivienda para discapacitados. La realidad es de que en el discurso oficial se ha vanagloriado mucho hablando de este tema, pero los resultados han sido prácticamente, si no muy pocos, pues en ocasiones hasta parecería que nulos. Hay que recordar, por ejemplo, en la época de Vicente Fox, cuando fue presidente de México y que se habló del llamado boom de la vivienda. Muchos de ustedes recordarán, y a lo mejor otros que no lo saben, pero había en aquel entonces una categoría dentro del Premio Nacional de Vivienda donde se reconocía a los proyectos que tenían incorporado vivienda para discapacitados. Bueno, pues recuerdo en aquel entonces que año con año se premiaban a los proyectos que en esa categoría competían para lograr esta presea. Y recuerdo, por ejemplo, un proyecto en Aguascalientes que ganó en alguna ocasión el Premio Nacional de Vivienda para para discapacitados, que era, si no mal recuerdo, Desarrollo San Miguelito. Seguramente, y no dudaría que se habrán hecho 2 o 3 casas con el afán de competir para este premio y que por supuesto resultaron ganador, pero bueno, pues a la postre nos dábamos cuenta de que en la realidad nos había hecho mucho. En aquel entonces también recuerdo que estaba en el periódico El Universal, si mis datos, o estaba en Reforma, algo así, y acudí a la presidencia de la República para entrevistar precisamente a la gente de la oficina que dependía de Rincón Gallardo, Gilberto Rincón Gallardo, que era en aquel entonces la persona que estaba al tanto de todo lo que tenía que ver con aspectos para las personas con algún tipo de discapacidad y parte de la política en aquel entonces o en ese sexenio. Y la realidad es de que platicando con ellos nos dábamos cuenta que no se hacía gran cosa. Entre otros temas era un asunto y se argumentaba y se argumenta siempre que es de presupuesto. Sin embargo, también nos da un referente de lo poco que se ha hecho en materia habitacional dentro de los desarrollos. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que muchos proyectos habitacionales no hay vivienda para tal, como tal, para poder impulsar ese tema cuando consideremos, por ejemplo, de que la población aquí en este país nos estamos haciendo viejos, nos estamos haciendo grandes, y no hay viviendas, por ejemplo, que cumplan con las características para poder ser habitadas por este tipo de personas. Entonces yo creo que el dato que en este momento comenta la arquitecta de lo poco que se está haciendo en ese sentido, bueno, pues hay que ponerlo sobre la mesa y de verdad, no sé si en este sexenio, pero yo creo que sería un tema muy interesante para quienes aspiran a la presidencia a dirigir este país, bueno, lo tengan sobre la mesa para poder impulsar grandes proyectos, no solo en materia habitacional, sino incluso en vialidades. Y bueno, el tema yo creo que da para mucho, y no sé si sea un asunto de presupuesto, y ya aquí la arquitecta nos va a comentar, pero yo creo que se pueden hacer grandes cosas, a lo mejor con creatividad en ese sentido, porque la necesidad que hay en ese sentido en este país para personas con discapacidad es verdaderamente amplia, vasta, y hay que empezar en algún momento. Así, estoy totalmente de acuerdo. Datos que algún dato que podamos aportar que recuerdes de aquella época, o sea, es la cuestión de las 3 casas de San Miguelito. Pues bien, yo recuerdo que cada año se entregaba el Premio Nacional de Vivienda, sí, y cada año existía la misma categoría. Exacto. Sin embargo, bueno, pues no prosperó. A la fecha seguimos viendo el Premio Nacional de Vivienda, incluso
En el sexenio anterior, recordemos que había categorías que quedaban desiertas por completo. Así es. Ya no se tocaba el tema de vivienda para discapacitados. Es lo que te iba a preguntar. ¿Al día de hoy existe el rubro o la categoría? Ha estado muy acotado y que yo recuerde, Mira. en los últimos años no existe como tal. Mira, No existe es como un tal. dato muy importante. Digo, no sé si quieras agregar algo con respecto a lo que dice Saúl, que tú eres la experta. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Que, bueno, yo tengo un modelo de vivienda en donde toda la planta baja está adaptada con accesibilidad universal, precisamente para tener dentro viviendo a alguna persona con discapacidad. Sin embargo, por esos 10 metros extras que se están pidiendo, 10 metros cuadrados extras, pues obviamente hay un incremento en el capital, en la inversión, y pues eso sí representa un problema para los desarrolladores. Entonces, sí se pueden cambiar materiales porque se han hecho ese tipo de investigaciones y ese tipo de propuestas en donde cambiando materiales sale mucho más barata la vivienda con 60 metros cuadrados. Sin embargo, yo no creo que esos materiales sean los óptimos, porque depende de la región donde estás construyendo la vivienda, depende de la cantidad de calor o de la cantidad de frío, esos materiales pueden funcionar o no. Entonces, de alguna forma, pues se tiene que hacer un análisis, y a mí lo que me parece más importante es que nuestros desarrolladores de vivienda estén conscientes de que tal vez van a sacrificar un porcentaje mínimo de su ganancia, hablemos de un 15%. Sin embargo, pues van a cambiar la estructura social de este país. O sea, porque de esa forma, o sea, me refiero a estructura social en cuanto a estructura en sensibilidad social, no en estructura social. Entonces, pues es cuestión de que esta gente que hace que estos desarrollos sucedan, pues sí invierta para un México mejor, porque verdaderamente incluyendo a este sector de la población, o sea, estamos hablando de que son 120 millones según mis estadísticas que yo tengo aquí, 7.7 millones tienen algún tipo de discapacidad. ¿Y qué pasa con los que tenemos en nuestra casa viviendo a la abuela, al abuelo o algún pariente que sufre de esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos tocados por esta situación, pero son pocas las personas que verdaderamente se sensibilizan. Y sí, efectivamente, dejar la vivienda en planta baja ahora que estamos tratando de redensificar las ciudades, ¿no? Hablar de edificios y no de vivienda unifamiliar. Bueno, pues toda la planta baja que puedas contar con esa vivienda con accesibilidad universal, y en esos mismos 60 metros cuadrados en el segundo, tercer y cuarto nivel, pues simplemente tienes una habitación más, no sé, puede hacerse muchas cosas. Ahora, bueno, estamos hablando de la vivienda nueva. En caso de que vayan a construir ahorita viviendas nuevas, sí considerarlo, ¿no? Pero aquellas viviendas que ya son de tiempo atrás, donde no contaban con elevador. Ajá. Pues que ahora la gente vive en un segundo o tercer piso. O cuarto piso, que es Cuarto hasta piso. reglamentariamente sin elevador. ¿Y qué hace esa gente? Y no tiene recursos para poder vender y comprar otro. No, y el Pero- mantenimiento de una elevador. Sí, claro, pero te voy a decir, hay algo que me llama la atención, lo que dice Ana Elena, perdón. Acabas de dar un dato que comentábamos hace rato. 7.7% de la población son 9.240.000 habitantes aproximadamente. Se considera que que esos habitantes tienen el problema de la discapacidad, pero pertenecen a familias que tienen relación con a lo mejor 3 o 4 personas más. Entonces, si estamos hablando de casi 10 millones de personas con discapacidad y tienen una relación familiar con otras 3 personas, estamos hablando que 40 millones de mexicanos tienen relación con alguna discapacidad. Así. Y sin embargo, es un tema que, como estábamos viendo, no se toma en cuenta el día de hoy. Entonces, es más grave de lo que yo pensaba. Sí. Ahora, hay otra cuestión que a mí me gustaría preguntarte, Ana Elena. Tú hace rato comentabas, y además se me hace
totalmente lógico, porque yo lo pensaba al revés y ahorita te digo. Y tú dices que en una casa o en una vivienda de 50 metros es muy difícil que una persona discapacitada pueda tener cierta movilidad. Yo pensaría que mientras menos metros tuviera que recorrer, sería más factible que pudiera vivir en una vivienda, claro, individualmente hablando. Si pudiera caminar, sí. Sí. En una silla de ruedas, digo, a lo mejor, pero viviendo individualmente. ¿Cuántos metros considerarías, o digo, si existe el dato, que serían los suficientes, los necesarios, para que una persona viviendo en familia pudiera tener una casa en donde pudiera tener esa movilidad? 62 metros cuadrados. 62. Sí, eso es lo que... Ese ha sido mi análisis. Y si nuestra política nos dice que, y corrígeme aquí, Saúl, que las viviendas de 38 o de 42 metros, No, ya. 42, son las que financia el Infonavit. Bueno, hay algo distorsionado por ahí. Así es. Totalmente. Y precisamente hoy por la mañana, ya ven que en Facebook nos aparece de repente los recuerdos. En el 2011 publiqué una información que hoy, por cierto, me la retoma Facebook y me la relanza, con un título que en aquel entonces, hasta Federico, tú recordarás, Infonavit dice adiós a la casa chica. Sí. ¿Sí? Y que era precisamente alusión, era un doble juego por ahí, que además llamó mucho la atención, pero ahora en el 2011 nos daban cuenta de los metros cuadrados que las viviendas que iban a ser financiadas por ese instituto iban a ser autorizadas. Así es. Tú recordarás en aquel entonces, ¿no? Así es. Entonces ahora en 2016 regresa a la casa chica. Pues no sé, pero en aquel entonces Infonavit padece la casa chica. Esperemos que no. Así es. Algo muy interesante aquí es de que precisamente lo que tú decías es que los desarrolladores, si bien la vivienda es negocio por sí sola, debe de tomarse en cuenta por parte de ellos, considero yo, que debe de dejar un poco de lado ver esa parte de los números ciertamente y pensar en quiénes van a habitar sus viviendas, porque de repente se enfrascan, o así lo vemos, o es la percepción que tenemos desde fuera, que los desarrolladores piensan más en los números que en quiénes van a habitar las casas que están construyendo, sus prototipos. Y esto es un poco, por ejemplo, cuando la lucha aquella, cuando empezó a llegar a México todo el tema sustentable, incluso lo comenté en alguna ocasión que un vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, en aquel entonces en una conferencia en el Centro Banamex hace algunos años, decía, es que los bancos no estamos preocupados en financiar vivienda sustentable. Bueno, pues los años han cambiado. Hoy si tú platicas con esa persona, creo que está convencida de esto. O ya no está en el banco. De hecho ya no está en el banco. Lo más seguro es que ya no está. De hecho ya no está en el banco, sigue dentro de la industria, en otra trinchera. Pero bueno, habla también de cómo la mentalidad ha ido cambiando, o la inercia de lo que se está viviendo en el mercado también está cambiando de algún modo. Entonces, dejar de ver un poco la vivienda como negocio, como tal, llena de números, para así ver desde la otra parte, desde el ámbito social, ¿no? Que yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque por ejemplo, hace 30 años, 35, quienes compraron vivienda, que eran jóvenes y que en aquel entonces no imaginaron que un día iban a perder a lo mejor la capacidad auditiva poco a poco, hoy viven en terceros o cuarto piso, terceros o cuarto pisos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues nunca pensamos a futuro, ¿no? Al margen de que lo ideal sería que todos se compraran vivienda con planta baja, ¿no? Entonces digo, este es otro tema del análisis perfectamente que encaja con lo que tú estás comentando. Así es. Y bueno, también tenemos ya hoy en día, ya se han hecho las famosas casas de retiro, especialmente para gente de la tercera edad y minusválidos. Sí, a ver, sí, a ver, habla del tema. Para mí ese es un tema importantísimo. Ajá. Porque justamente lo iba a platicar con Federico minutos antes, y minutos antes del programa, resulta que sí, también los programas de gobierno que puedan ayudar a nuestros adultos mayores a salir de sus casas, a ir a un centro de desarrollo cognitivo y físico del adulto mayor. Eso es importantísimo porque normalmente estos centros en distintas ciudades de Europa operan de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Entonces tú llegas a una unidad habitacional por tus adultos mayores, pasa un transporte específico con accesibilidad, recoge a estos adultos, los lleva al Centro de Desarrollo Cognitivo y Físico del Adulto Mayor, que podría ser una casa de retiro parcial, y los regresa a las 5 de la tarde para estar con su familia, con sus nietos, con sus hijos, y de esa forma estos adultos mayores no se sienten una carga para su familia. Y no se deprimen porque están en contacto con nuevos amigos, con gente que está viviendo situaciones similares, y además que los están entreteniendo con actividades que les sirven mucho física y emocionalmente. Así es, y de hecho, fíjate que existe ya aquí en la colonia, que es la del Valle. Sí, hay una casa de los abuelos, ¿no? Hay una casa de los abuelos. No es el restaurante, ¿no? No, y este tiene su departamento, que tú adquieres tu departamento. O sea, igual tiene 2 o 3 recámaras, puede quedarse tu familia a vivir ahí y todo. Y tienes un salón donde los adultos bajan ahí a convivir con los demás vecinos, gente adulta, comen ahí. Entonces tienen diferentes actividades, ¿no? Y ahí en vez de tener el portero, bueno, tienes a la enfermera que te habla para decirte de tus medicinas, para decirte de todo. Entonces está muy interesante, ¿no? Y eso se está empezando a dar. Entonces ya hay ese concepto, ¿no? De condominio, ¿no? De retiro. Sí, no solo eso, Héctor. Hay otros 2 temas importantes aquí. Hay productos ya que están pensados precisamente en el adulto mayor, que te acordarás que incluso tuvimos aquí un invitado de la hipoteca inversa. Y por otro lado, la pirámide poblacional en México, pues vamos hacia allá. Y algunos estamos más cerca que otros. Sí. Pero precisamente el adulto mayor, yo creo que no tiene, bueno, no yo creo, lo está diciendo Ana Elena, no tiene el espacio, y tenemos pocos años para desarrollar ese espacio en México, y yo diría países latinos en general. Países en general, podemos decir, pero es un tema urgente. Sí, es algo urgente y hay muy poco en nuestro país. O sea, realmente hay muy poco y muy poca gente lo sabe. Es lo peor. Según las estadísticas, no sé, Saúl, si las tenga, no las revisé antes del programa, pero para el 2030 el 60% de la población van a ser adultos mayores. Bueno, o sea, tenemos que llegar a ese... A ver, tenemos que atender ese sector. Si me permiten. De acuerdo con el último censo de 2010, en el 2010 el INEGI daba una cifra de 112 millones de personas que habitan en el país, de las cuales poco más de 10 millones las consideraba como personas de la tercera edad. De la tercera edad. Exacto. Poco más de 10 millones. Saúl, ¿te parece 10 millones 55 mil. ¿Te parece que sigamos después de los anuncios comerciales con los datos? Perdón. ¿Regresamos? Sí, perdón. Antes de que nos regañen. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, ok, pues bueno, regresamos y me gustaría, Saúl, que nos volvieras otra vez a repetir esta información que dejamos en el corte pasado, antes del corte, para que nos quede un poquito más claro, ¿no?, acerca de estos datos. Sí, de acuerdo. Información además es el Consejo Nacional de Población en el censo de 2010 nos indica de una población en el país de 112 millones de habitantes, de los cuales, o de los que 10 millones 55 mil personas son precisamente las que están dentro del rubro de la tercera edad. Entonces eso también nos habla o nos indica de lo que representa este segmento de la población hace 6 años prácticamente, y de lo que tenemos por delante como reto en muchos ámbitos. Que te voy a decir, si sumamos, digamos, la cantidad de adultos mayores, que son 10.055.000, más 9.240.000 de personas con alguna discapacidad, que estaría de acuerdo que muchos adultos mayores tienen esta discapacidad, pero nos estamos yendo aproximadamente a una cantidad de 15 millones de personas, ya sea de tercera edad o con discapacidad. Y si eso lo multiplicamos por 4, estamos hablando de 60 millones de personas en México que tienen una relación con un discapacitado o con un adulto mayor. Claro, porque también hay que tomar en cuenta los accidentes. De un accidente, ya sea de tránsito o en el trabajo, bueno, pues ahí también es otra parte de las personas que quedan con algún tipo de discapacidad y que van incluyéndose dentro de esas cifras, ¿no?, que precisamente estamos dando. Así es. Entonces, de ser una minoría pasan a ser una mayoría. Sí, ya cuando se ve en perspectiva, por supuesto. Así es. Ajá. Hace poco trabajé con un grupo cuya intención de contactarme era sensibilizarse ante lo que ellos podían exigir a su ciudad en cuestiones de accesibilidad. Este grupo, en este grupo había personas con discapacidad visual, con discapacidad motriz y personas que tenían familiares con algún tipo de discapacidad y que lo habían vivido muy de cerca, sus hermanos. Entonces, ellos lo que querían saber, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestra ciudad? Aunque ellos lo vivían y vivían todas esas limitaciones, querían saberlo claramente, con qué podían contar. Y uno de ellos, 3 de ellos,
se discapacitaron ya después de los 35 años, entre los 35 y los 45 años. Entonces, ellos también, ¿qué me decían? Porque hay una parte que no hemos tocado, que no nada más es hacer ciudad inclusiva, sino que también tenemos que tener un país inclusivo en el aspecto de lo turístico. Lo turístico es muy importante. México jala muchísima gente, muchos adultos mayores, estamos hablando de San Miguel de Allende, considerada la mejor ciudad de América Latina. Entontonces... Ajijí, en Jalisco, Chapala. Ajijí, Chapala. Claro. Bueno, ellos traen adultos mayores de Europa y de Estados Unidos y canadienses que necesitan accesibilidad universal. Entonces, ¿qué también tenemos que crear? Tenemos que crear playas accesibles, tenemos que crear bosques accesibles, tenemos que crear desiertos accesibles. Parques. Los parques están dentro de nuestra ciudad y esos parques pues obviamente nos nutren. Pero una de estas personas que estaban dentro de mi grupo de accesibilidad me dice, es que me acabas de tocar una fibra muy sensible de mi corazón, porque si algo yo extraño de mi vida cuando no era un discapacitado, es el hecho de meter mis pies al mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que esa gente también viva eso. ¿Por qué? Porque para nosotros son vacaciones ir al mar. Sí, claro. Son vacaciones ir a Valle de Bravo, al bosque, ¿no? Pero si a alguno de nuestros familiares o a nosotros mismos nos pasara en algún futuro, pues quisiéramos seguir disfrutando de eso. Así es. Sí, entonces, los destinos turísticos, pues obviamente tienen que ser accesibles. En Estados Unidos, por ejemplo, si encontramos dos grupos, los baby boomers que de alguna manera buscan el retiro y que están pensando en alguna vivienda en México, por ejemplo, o en Centroamérica o en algún otro lugar, pero también la realidad de Estados Unidos es de que hay muchas personas, que hay enormes listas de personas de la tercera edad esperando vivienda accesible para ellos, y la realidad es de que el gobierno de Estados Unidos tampoco se ha dado para atender a toda esta demanda. Entonces son diferentes grupos que de alguna manera, como tú bien dices, están buscando otros objetivos en Latinoamérica para poder llegar. Entonces también, bueno, es una oportunidad o nicho de negocio para muchos. Sí. Sí. De hecho, ahorita acabas de tocar un tema, yo creo, básico, porque sí, efectivamente, ahora sí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así es. O sea, muchas veces uno va a la playa y los hijos lo llaman al agua y, ay, no, qué flojera. Y cuando llega una persona mayor que quiere precisamente tocar el agua, dices, o sea, es curioso, ¿no? Es ir a la naturaleza, ir al bosque, y que además no puede ir por sus condiciones o por su situación, incluso familiar, porque también debemos partir de algo. Para nosotros vivir, digamos, en una ciudad, pues tiene un costo. Para un discapacitado tiene un costo mayor. Que eso también, en un momento dado, es determinante. Una familia con una persona discapacitada tiene que invertir en cosas que normalmente nosotros no invertimos. Transporte, silla de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Que además, esa persona, digamos, por cuestión social o por cuestión cultural, pues o no le dan trabajo, o si le dan trabajo, es un trabajo muy mal pagado. Entonces, como que hay contrasentidos en estos temas. Es que tú lo estás diciendo muy bien, Federico, por eso no se construyen casa para esas personas, porque si consideramos que la vivienda es negocio, bueno, pues ahí no es nicho de negocio para muchos de los que desarrollan las mismas, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque no tienen la autosuficiencia para poder pagar una de estas viviendas. Ahí está, mucho de lo que estamos platicando. Claro. En el fondo. Yo aquí tengo unas estadísticas de que el 50% de los discapacitados que piden trabajo, al 50% se los niegan. O sea, del 100% de los discapacitados al 50% se los niegan. Y el otro 50% es mal pagado. Sí, es casi un servicio social. Así es. Entonces imagínense qué datos, qué espeluznante tema y todo lo que tenemos que hacer.
debemos Y sensibilizar. que todos estamos propensos a eso, ¿no? Claro. A que nos pueda pasar algo así, ¿eh? Nadie está libre, ¿eh? Tú más cerca de la tercera edad, ¿verdad, Sí. don Héctor? Pero sí, o sea, ya sea por edad, Claro. o ya sea por Claro. por alguna invalidez parcial, ¿no? Así Claro. es. Ana Elena, después de haber tocado este fondo tan analítico por parte de mis compañeros, Envidioso. ¿qué se debe de hacer? Sí, ya sé. ¿En qué momento estamos y en qué se debe de trabajar para poder solventar mucho de lo que en este momento estamos analizando y que, bueno, pues parece que no empuja o no termina de empujar la carreta en esa materia? Bueno, yo empezaría, bueno, es que hay muchas situaciones por donde empezar, pero en la vivienda tener un verdadero escrutinio de cada uno de los nuevos diseños de vivienda para que realmente sean accesibles. Y no nada más la vivienda en sí, sino todo su entorno. O sea, que la gente desde que llegue tenga sus banquetas, sus calles, todos sus accesos sean accesibles, que puedas tener acceso a un parque en donde puedas llegar fácilmente y puedas circular libre de obstáculos. En fin, o sea, hacer ciudad. O sea, aquí todos sabemos que hacer ciudad es incluir a toda la gente. Y pues todos somos iguales y todos tenemos ese derecho de disfrutar de esa ciudad y de esos paisajes que nos rodean. ¿Cuál sería el prototipo de una vivienda arquitectónicamente, porque además es tu especialidad, que debe de ser para una persona con discapacidad? Entiendo, por ejemplo, incluso hasta en los muebles, que no sean de pico, sino un poco redondeado, por ejemplo, ese tipo de aspectos. ¿Tú qué nos dirías en ese sentido? Bueno, simplemente es el acomodo. Realmente, sí, obviamente siempre hay que cuidar que no haya aristas filosas para que no se vayan a dañar, pero incluso lo hacemos para los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el acomodo del mobiliario, es dejar esos espacios libres de circulación y lo que es más importante, que ese radio de giro del que estamos hablando, por el que requerimos 10 metros o 15 metros cuadrados más de construcción, que ese radio de giro pueda dar perfecto sin estar moviendo los muebles y sin estar estorbando a nadie. A ver, te voy a preguntar también, porque además tú eres el especialista y conoces lo que se ha hecho en ese sentido en otros países. ¿Qué tan atrás estamos en cuanto a años respecto a los países que nos llevan a la delantera en ese sentido? O déjame ser optimista, o tan adelante. No, bueno, en Alemania iniciaron todo esto desde hace mucho tiempo. Yo he estado visitando incluso centros de retiro para adultos mayores en Alemania, bueno, avanzadísimos. Todo lo que es Austria, todo lo que es Alemania, bueno, está completamente adaptado para eso. Y aún así les falta camino por recorrer, y aún así les falta sensibilizar a su sociedad. Sin embargo, los educan para que lo vayan viendo naturalmente y vayan respetando naturalmente a este sector de la población. Entonces, pues, años que tan atrás estamos, no Sí, sé. pero yo creo que son muchísimos. ¿Qué te gusta, 60 años? No tanto, pero... Yo más bien diría... Y no sé si aquí ya empezamos, y parto de eso. Yo creo que sí. Yo creo que ya. Sí, yo creo que estamos... Mira, empezando. al dar un primer paso hacia la sustentabilidad, yo creo que es que la sustentabilidad no puede ir sin esta parte de la inclusión social. Todo este año me ha llamado muchísimo la atención. Me invitaron a ser panelista en un evento que se llamó Lab 4, la innovación como motor de inclusión social. Entonces ya es un movimiento que se está haciendo en toda Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica porque seguramente se está haciendo en todo el mundo, pero cuando ya toca Latinoamérica quiere decir que sí, ya nuestros gobiernos están preocupados por tomar acciones inmediatas en esto. Entonces soy muy positiva, yo creo que en México sí ya se están tomando las acciones y que pues esto va a ir creciendo y es el efecto... Dominó. El efecto sí, que contagia, ¿no? Si tú tomas como innovador la inclusión social, pues entonces todo el mundo va a empezar a incluir, a hacer una sociedad incluida. Claro, que además ha sido, por ejemplo, en México el tema de discurso, ¿no? Una ciudades incluyentes, y que es precisamente en este mes, en las próximas semanas, donde se está reuniendo en Quito, Ecuador,
con el famoso Hábitat 3, bueno, con los distintos proyectos que de alguna manera van a permitir recoger experiencias de lo que se está haciendo en otros países en materia de urbanismo, en materia habitacional, y bueno, pues México también está muy activo participando ahí con Rosario Robles al frente y muchos también empresarios de la industria, ¿no? Yo creo que también va a ser interesante recoger o ver qué es lo que otros países están haciendo en ese sentido. Así es. Y bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Ana Elena, nos faltó tiempo, la verdad es que nos faltó tiempo. Pero sí, estás invitada para otras ocasiones. Estás invitada Muchas para otras gracias. ocasiones, efectivamente. Sí te lo vamos a agradecer el que vengas, el que podamos seguir desarrollando este tema. Ojalá seamos los primeros, así que promotores de esto, ¿sí? Que la gente, que nuestros colegas que nos están viendo, que nuestros clientes que estén interesados en saber un poquito más de eso, te pudieran contactar, ¿no? Yo creo que el que tú les prestes esa asesoría, les brindes esa asesoría para los constructores, para aquellas personas de la tercera edad, de ver cómo poder adaptar su vivienda, no sé, o sea, yo creo que hay muchas maneras de cómo poder prestar ese servicio, ¿no? Entonces sí quisiéramos, Ana Elena, que nos dijeras dónde te podemos localizar, dónde te podemos consultar, ¿sí? Sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, mi página web es www.estudioaeg.com y bueno, con mucho gusto yo ahí podré atender cualquier situación que se ofrezca. Está apareciendo en la parte de abajo de la pantalla, los datos de ella, de su página web. Y bueno, la verdad, pues ojalá de veras haya mucha gente interesada en conocer un poquito más esto, en que les brindes esa asesoría, porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, lo que yo te comentaba, estas casas de retiro que hay hoy en día, siento que faltan mucho. Yo creo que falta, yo a lo mejor como gobernante destinaría un edificio por colonia, un edificio por, no sé, o sea, ¿para qué? Para que la gente que sea de la tercera edad o discapacitado de cierta zona pudiera vender sus propiedades e irse ahí, ¿no? A esos lugares, ¿no? Y donde sigan siendo dueños de su casa, que es lo que la gente mayor o el discapacitado no quiere perder, ¿no? Dice, porque si yo me quedo sin esto, ¿qué voy a hacer? Sí, de hecho con respecto a esas casas de retiro, yo sí tengo desarrollado conceptualmente un modelo para estas casas de retiro para adultos mayores. No, y adelante, digo, o sea, nuestros compañeros constructores que ojalá estén interesados en conocer estos temas y sobre todo en particular las casas de retiro, sería fabuloso. ¿No? Sí. Pues Y muchas gracias. no, Ana Elena, al contrario, te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Federico. No, pues muchas gracias, Ana Elena. Nos da mucho gusto recibirte aquí. Es tu programa y las veces que quieras hablar de este tema, de cualquier otro tema, a mí este tema se me hace importante para que lo estemos tocando constantemente. Entonces, nos daría mucho gusto que nos acompañaras. Muchas gracias. Saúl, ¿algún comentario? Bueno, solo decirles, amigos, que bueno, el día de hoy tuvimos a Ana Elena, una generadora de conciencias y seguramente una gran impulsora para que en este país haya un parteaguas en materia de